¿Cuántos vienen hoy por primera vez? Ok. Poquitos. No, son un par. Bueno, la idea de este seminario es que ustedes se lleven las cosas grandes del trabajo práctico. Nosotros trabajamos primero con el programa de la cátedra. ¿Cuántos no son de esta cátedra? Ok. Trabajamos con el programa de la cátedra 2 y la verdad es que se repite, es básicamente el mismo de todas. Y sobre todo la parte práctica es la misma para todos. Hay mucho contenido que por ahí ustedes lo vieron antes o lo ven después, pero la parte práctica siempre se repite, a grandes rasgos. Entonces lo primero que hacemos es diagramar lo que vamos a ver y después, si ustedes me dicen, vamos viendo tema por tema. Esta primera parte la suelo subir, ya es la tercera vez creo, o segunda que lo voy a subir, así es que sepan que va a estar en internet. Las redes sociales que yo uso son Anatomía Lío, Twitter, Instagram y Facebook, y el canal de YouTube es mi nombre es Liborio Escobedo. Bueno, comenzamos. Primero, ¿les fue bien la semana pasada? ¿Vieron todo lo que habíamos hablado? ¿Le dieron énfasis a conducto inguinal? ¿Estuvieron hablando de peritoneo? ¿Todo eso tal cual? ¿Hubo alguna sorpresa que no hayamos dicho acá que quieran decir ahora? ¿O callar para siempre? ¿Nada? ¿Alguien tiene mate? Bueno, señor, si querés, me tiras algunos. Joel, ¿todo bien? Vos me pediste una clase de cardio, de configuración interna, pero no, medio que me fui por las ramas. Bueno, buenísimo. Bueno, después Lu pidió cuello y hoy estuve editando. No, Lu, vos pidiste cuello. Entonces otra Lu. Hay otra Lu que pidió cuello. Y hay mucha gente que pidió cosas de cuello y bueno, así es que hoy estuve reeditando un video que hice hace años. ¿Te acordás de la clase de perifaringio? Está muy buena. Bueno, mi clase de espacio látero y retrofaringio, o sea, perifaringio, es casi tan ilustrativa como la de bolsa mental. ¿Cuántos vieron la clase de bolsa mental que subí? Bueno, los que la vieron se dieron cuenta que, o quiero creer que les cierran cosas que no les cerraban en el texto porque no se ven. Bueno, y ahí se dieron cuenta que los textos a veces como que quedan cortos en cuanto a la parte de cómo se ven las cosas que describen. Bueno, en el espacio laterofaringio y retrofaringio pasa lo mismo en el video que subí hoy a YouTube, o no sé si lo subí o no, pero hoy sale. Así que sepan que ese no sé por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué estoy diciendo? Por cuello, porque hay mucha gente que dijo de cuello, entonces ahí tienen uno de cuello. Dicho todo esto, que no tiene nada que ver con el programa, pasamos ahora hacia el programa. Hay 4 ítems grandes. La parte de aplicación clínica no la vamos a desarrollar demasiado, pero sepan que este punto, bueno, cirrosis hepática algo hablamos la semana pasada, hipertensión portal algo hablamos la semana pasada, y colecistectomía no tiene mucho que ver con lo que dijimos la vez pasada, pero algo dijimos. O sea, estos 5 puntos, de todos estos 5, hipertensión portal por su importancia en cuanto al sistema porta, es probable que lo desarrollen en clases. O sea, si yo tuviese que elegir por tiempo uno de los 5, me enfocaría en eso, en hipertensión portal. Hernias en sí es un tema bastante deducible, o sea, no es complicado. Y cirrosis hepática tiene mucho que ver con la parte de hipertensión portal. Igual algo vamos a decir. Pero nuestro centro va a estar acá, en cuando decimos abdomen supramesocólico. Que diga supra... y nos está acompañando Nico. Nico Presta es ayudante, es docente de la cátedra. Hace, no sé cuánto, pero hace un montón. Hace 7 días. Hace rato. Y bueno, cualquier cosita él va a comentar y... Si me equivoco, él me corregirá y si él se equivoca, lo corregiré yo. Abdomen supramesocólico hace referencia precisamente a supramesocólico. ¿Qué es el suprameso? ¿A qué se refiere con suprameso? Hablaron de meso, ligamento, de eso hablaron. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, meso entonces va a ser el supramesocolon, es la parte que atraviesa hacia posterior del meso, del colon transverso. ¿Se acuerdan? Que divide en 2 la cavidad abdominal, hacia superior y hacia inferior, más o menos en 2. ¿Hasta acá me siguen? Entonces nosotros vamos a hacer énfasis en todo lo que es suprameso, o sea, todos esos órganos que aparecen ahí. El tema es que este es un trabajo práctico, muy, muy práctico. Yo voy a
contarles qué cosas tienen que ver sí o sí, y voy a hacer énfasis en 1 o 2 puntos, para que al menos esos 1 o 2 puntos, que serían 1 o 2 órganos, los sepan bien y al menos eso ya se lo lleven de acá. Pero necesito decirles cada punto de todos, así que se los voy a enumerar, por eso va a ser importante o que tomen nota o que después vean el video y lo repasen. Primera cosa, cuando hablamos de esófago abdominal, yo me acuerdo que les dije que todo lo que se mueve tiene peritoneo, salvo ¿qué cosa? El esófago, que se mueve y no tiene peritoneo, salvo esta porción del esófago, que hay una pequeña porción que es el esófago abdominal, que tiene una importancia clínica importante, que tiene que ver con un montón de cosas que no importa porque no agregaron nada a la clínica, pero sepan que el esófago abdominal es importante, aunque sea chiquitito. 4 puntos que tienen que desarrollar. El hiato esofágico del diafragma sería la parte clínica, las relaciones que tiene esta porción del esófago, la vascularización, que de estos 4 puntos, este es el teórico más tomado, por lo que les decía antes del sistema Porta. Cuando digo sistema Porta, ¿todos me entienden? ¿Quién no me entiende cuando digo sistema Porta? Ok. No tenían que levantar la mano cuando veían que no levantaba nadie. El sistema Porta básicamente es un sistema que se desarrolla cuando el flujo sanguíneo venoso que va de todo el sistema digestivo va hacia el hígado no es el correcto. O sea que por algo ese flujo del sistema digestivo hacia el hígado no se puede realizar, sea porque el hígado tiene algo, sea por X motivo, no se puede realizar. Eso en principio hace una hipertensión que lleva a que el sistema venoso llegue al corazón por otros caminos. ¿Me siguen? Uno de esos caminos es el esófago. Y por eso es importante que ustedes sepan vascularización del esófago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿vieron? No sé si vieron, capaz que les pasó. Cuando ustedes son de tomar mucho, y ya tanto que ya tienen una cirrosis hepática, o sea que toman mucho, típico persona que tiene una cirrosis fuerte, o sea avanzada, digamos, no existe fuerte débil, sino una cirrosis avanzada, y vomita sangre. En la mañana se levanta y vomita sangre. ¿Por qué? Porque tose y las varices esofágicas a través de los puentes Porta se rompen. No sé si estoy hablando muy clínicamente o me siguen. ¿Me siguieron hasta ahí? Ok, entonces ese es uno de las anastomosis portocava que tiene el cuerpo. O sea, el esófago es importante en la parte de vascularización. Conclusión, vascularización de esófago. Es algo muy teórico, pero tienen que saberlo, es algo que lo tienen que evaluar. Tronco vagal anterior y posterior, ustedes saben que los troncos del vago hacen un plexo esofágico, etc. Okay. De esófago, entonces, yo, para la parte teórica, haría énfasis en la vascularización. Algo práctico, netamente, no hay tanto de esófago. Hay cosas más grandes, como por ejemplo el estómago. Sí. Ah, qué grande, chavo. Entonces, cuando hablamos de estómago, ¿qué cosa vamos a tener que ir a buscar al TPA? Ahora sí. La situación y las relaciones. Cuando hablamos de situación, básicamente es la ubicación, ¿ok? ¿Dónde está y con qué se relaciona? Vamos a darnos cuenta que en duodeno, hígado, vamos a hablar de las impregnaciones. ¿Se acuerdan de que en pulmones quedaban algunas impregnaciones en la cara visceral? Que nos las preguntaban qué impregnaciones tenían. Bueno, el estómago no les van a preguntar las impregnaciones, es poco probable que se las pregunten, pero sí se los van a preguntar como relaciones. ¿Ok? O sea, qué cosa tiene hacia posterior, hacia arriba, las relaciones que tiene el estómago es importante. Eso primera cosa. Segunda cosa, la irrigación. Este en sí es uno de los temas más grandes y tomados en el TP. ¿Algo vieron ya de irrigación de estómago? Ahora vamos a ver un poco este tema de estómago y nos vamos a focalizar un poco en irrigación. Quizás no tanto, pero sepan que de estos 5 puntos, los 2 primeros son recontra importantes. En cuanto a la estructura, vean todo lo que se abrió. El estómago, al ser un órgano hueco, uno de los primeros órganos huecos que tienen partes concretas para identificar, van a tener que ir y van a tener que buscar cada una de estas cosas que les puse acá. La pared anterior y posterior, que entre paréntesis, en el cuerpo la pared anterior y posterior parece ser más pared superior e inferior, más que anterior y posterior. ¿Me siguen? O sea que el estómago en su cuerpo suele estar acostado. Y lo que nosotros llamamos anterior, en realidad es superior. ¿Me siguen? Ok. En cuanto a
la unión de esas dos paredes vamos a hablar de curvaturas. Vieron que el estómago tiene una forma particular y tiene dos curvaturas. Esas dos curvaturas van a tener asociadas arterias, que son dos arcos anastomóticos que vamos a ver más adelante. Después esto de las escotaduras del cardias y angular, sepan, defínanlo rápidamente. En cuanto al cuerpo del estómago, es una parte dentro del estómago. Van a encontrar un antro, un píloro y un fundus. O sea que es la primera vez que ustedes van a estudiar un órgano por fuera, como curvaturas y caras, y por dentro, con antro, píloro. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, esto es esto, ¿ok? No, para el TP, para el trabajo práctico, es solamente esto en cuanto a su estructura. O sea que con una imagen de un atlas, agotan estas estructuras y ya está. No tienen que ponerse a leer las 3 hojas que van a encontrar de fundus, píloro, antro para identificarlos en el trabajo práctico. Es algo que tienen que hacer, pero que es cortito. O sea, 2 imágenes y chao. De atlas para el TP. Después sí tienen que ir profundizando. La inervación no es tan evaluada, pero sepan que tiene una inervación que obviamente sigue y continúa con el plexo esofágico. Y ustedes ya a esta altura tienen que saber que hay 2 tipos de inervación. Una simpática y una parasimpática, ¿se acuerdan? Ustedes ya saben que hay unas cadenas que se llaman cadenas simpáticas que van a formar nervios que se llaman nervios esplácnicos, pero las dan en el tórax, las que van a abdomen. ¿Me siguen? Y los nervios, ¿me siguen o no me siguen? ¿Sí? En el cuello que tengo simpático. No. O sea, sí, puede tener algún componente simpático, pero ¿qué cosa tenemos en el cuello de simpático? La cadena simpática cervical. Y esa cadena cervical va a formar algunos nervios que se llaman nervios, depende cómo lo lean, se le dice torácicos o cardíacos. Ok, esos que salen de la parte cervical van al tórax. ¿Me siguen? Pero en el tórax se forman los esplácnicos, que van a ir al abdomen. Cuando digo abdomen no digo estómago, digo abdomen. Alguna de esas fetas nerviosas van a ir al estómago, junto con el vago. O sea que no es solamente el vago. Nosotros no debemos hacer eso de diferenciar vago parasimpático y cadena simpática simpático, porque el vago también tiene componentes simpáticos. Pero a niveles grandes y macro sí podemos hacer esa diferencia. Pensar en que los componentes simpáticos van por la cadena simpática por medio de esos nervios esplácnicos. ¿Me siguen? Porque los estoy hablando, ¿sí? Y los componentes parasimpáticos van por medio del vago, a grandes rasgos. Bueno, entonces nos va a importar la inervación. Dicho eso, si yo tuviese que elegir de estos 5 puntos algo, primero estómago es importante dentro de lo que sería abdomen suprameso, sería irrigación una vez identificada la estructura. Obviamente la inervación la tengo que saber, pero no van a ser cosas gigantes que encuentre en el trabajo práctico. O sea que es un tema que yo tranquilamente puedo preparar después del TP. ¿Ok? Perfecto. En cuanto a los nodos y vasos linfáticos, es importante como tema linfático en general, ustedes lo suelen colgar bastante, pero sepan que también es importante. Toda la parte intestinal tiene linfáticos y son importantes siempre. Ahora, para el trabajo práctico no es tan relevante. ¿Ok? Para este TP se van a encontrar solamente un frasco en museo que tiene identificados los ganglios. En el Rubier hay un lindo preparado en la parte de estómago de linfáticos. Solamente con esa imagen ya están. O sea, es igual que como eran axila, grupos linfáticos, chao. O sea, no es que se tienen que poner a leer. Y están asociados a las estructuras y a los vasos. No es gran tema. Conclusión, estómago sí es importante. Se me olvidó ponerle las banderitas verdes y naranjas, pero bueno, ya está. ¿Se entendió estómago entonces? ¿Sí? Ok. Importante, estómago que lo agoten en el TP. Duodeno. Estómago, duodeno e hígado son los 3 grandes pilares de este trabajo práctico. ¿Qué cosa tengo que ir a buscar del duodeno? No hay mucho, pero los textos lo describen muy extensamente. ¿Por qué el duodeno es importante? Por cómo se relaciona. Luis un sí, porque estudió antes de venir. Duodeno tiene 4 porciones, ¿ok? Y esas 4 porciones, algunas de esas porciones están móviles y otras fijas. Cuando yo hablo móvil o fijo, me hago referencia a una cosa que no dije y que no agregué acá, pero que es importante, son los medios de fijación. Todos los órganos tienen un medio de fijación. El estómago tiene ligamento, está el ligamento cardíaco, tiene un montón de ligamentos que lo unen a los órganos. De hecho, están los mismos
el ligamento que va al vaso, etc. Pero yo no lo puse ahí porque no es algo que ustedes vayan a ver y no es algo que se tome tanto como lo que vamos a ver en hígado, ¿ok? Esto es una selección de temas. En cuanto a duodeno, nos importa por las relaciones que tiene con otro órgano que nos va a importar, que es el último que está acá, que se va a llamar páncreas, ¿ok? ¿Qué cosa vamos a ver? Que hay 4 partes. Yo no sé por qué esta es imagen, que parece un turbo, pero no sé por quién la hizo. Pero bueno, supongamos que esto que está a la izquierda es el duodeno, lo vamos a ver más adelante. Igual tiene 4 partes. Esas 4 partes, ustedes se van a dar cuenta que se encuentran en lugares diferentes. Lo extenso que son los textos no implica lo extenso que ustedes tengan que saber para el trabajo práctico. Ustedes tienen que saber dónde está cada parte y con qué se relaciona. Y eso lo sacan tranquilamente de una imagen. ¿Okay? El contenido que ustedes tendrían que agregarle a esto es en qué momento se divide un segmento del otro. ¿Okay? Y las relaciones, que es lo que acabo de decir, junto con la ubicación. O sea, yo haría énfasis en eso. Hago un paréntesis gigante. Hay mucho contenido del duodeno cuando ustedes lo leen. Y en el TP solamente van a ver 4 partes que rodean a la cabeza del páncreas y chao. Por ahí van a asociarlo a alguna arteria, pero no es que van a explorar muchísimo más. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? ¿Nada? Bueno. ¿Es importante? Sí, pero es cortito para el trabajo práctico. Hígado. En este sí van a trabajar bastante, quizás un poco más que estómago. ¿Qué vamos a ver de hígado? Ahora, si bien es cierto, es probable que no vean en el trabajo práctico los medios de fijación completos, siempre van a quedar algunos ligamentos puestos en el hígado. Entonces, si ustedes se saben los pocos medios de fijación, van a identificarlos en el trabajo práctico. ¿Me siguen con lo que, o sea, no los van a ver, es probable que no los vean todos, pero los que ven, si se lo saben, va a estar buenísimo. Sepan que el hígado va a tener medios de fijación que son estos ligamentos que van a aparecer ahora. Estos son los más importantes y representativos de los medios de fijación, que ¿dónde está el hígado? ¿Dónde está el duodeno, el hígado? ¿Se acuerdan que yo les dije que primero teníamos que decir, no lo puse acá, pero primero teníamos que hacer dónde está el órgano, si está peritonizado o no está peritonizado, etcétera? Ok. El hígado está pegado arriba a la derecha, lo vamos a ver más adelante, y es en parte esa fijación hacia posterior que hace una figura que es una parte del hígado que no tiene peritoneo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Por eso se forman estos ligamentos. Es importante, repito, saber dónde está el ligamento coronario para cuando lo vea, decir, este es el coronario. Forma caras y bordes. O sea, al igual que el estómago, como decíamos que tenía caras, una anterior y una posterior, ¿se acuerdan que yo les dije que era una superior, en realidad una superior y una inferior? El hígado va a tener caras, y son las caras del hígado parecidas a lo que nosotros habíamos estudiado en el pulmón. ¿Por qué digo esto? Porque nos van a importar las impregnaciones que tengan. El hígado, en principio, hay textos que lo describen con 3 caras y hay textos que lo describen con 2. Cuando hablamos de 2, hablamos de la costal y de la visceral. Cuando hablamos de 3, la visceral puede ser denominada visceral y la posterior hacia atrás y la superior o costal hacia arriba. Ahí ustedes van a ver que la literatura cambia. Está bien que ustedes hablen de 3, una posterior que es la que no está con peritoneo, una superior que es con la que está en relación con las costillas o con la parrilla costal y el diafragma, y una inferior que está en relación a todas las vísceras de las cuales yo voy a tener que saber las impregnaciones de cada uno de los espacios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Esto es recontra importante, esto sí lo van a, perdón, está acá, esto sí lo van a tener que hacer. Relaciones e impresiones de órganos vecinos. Y al final van a ver que van a trabajar un rato largo. Bueno, acá lo separé en 2 igual. Pero ven que dice surco de la vena cava como pedículo craneal, venas hepáticas como se denominaban antes suprahepáticas. En los textos van a hablar de un pedículo y no está mal, porque ustedes ya saben. A ver, lo digo de otra forma. ¿Cuál es el pedículo del hígado? ¿O en relación a qué de estas caras tendría que estar? Con la visceral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del pedículo hepático? Que era, o ustedes tendrían que saber que tiene alguna relación con la cara inferior del hígado. ¿Se acuerdan? Bueno, este pedículo craneal no está hablando del pedículo hepático, está hablando de la vena cava inferior que tiene una relación hacia anterior con el hígado. O sea, está hablando de otro punto, que lo vamos a ver más adelante. Después segmentación hepática, que lo puse como punto aparte. De esto sí van a hablar en el TP. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? Inclusive les subí un videito donde les hablaba un poco de segmentación hepática.
Cuando hablan de segmentación hepática, tiene la mezcla entre algo teórico y algo práctico, así que esto sí lo tienen que saber. Y por último, en cuanto al hígado, ¿no? El pedículo caudal o porta hepático, que tiene el componente porta y lo que ustedes ya conocen como conductos, arterias, nodos y vasos linfáticos, que sería lo que nosotros conocemos como pedículo hepático. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo vieron esto? ¿Ustedes cuándo lo vieron? ¿O en relación a qué concepto? Para el trabajo práctico pasado. Bien, era el foramen, era uno de los límites del foramen, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver. Era un límite anterior del foramen omental, más precisamente la vena porta hepática o vena porta. Y un límite posterior era precisamente la vena cava inferior, que va a tener relación con el otro pedículo craneal del hígado. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Cuántos están un toque perdidos? Los veo poco participativos, por eso pregunto. ¿No? ¿Están bien? Ok. Vesícula biliar y vías biliares son dos temas que lamentablemente también les va a importar, y eso sí tiene importancia en museo. Vesícula biliar, de todos estos puntos que puse acá, lo que nos va a importar bastante es la parte de la arteria cística. La arteria cística es una arteria que irriga la vesícula, que en museo ustedes van a ver que sale de diferentes lugares, así que es un tema que tienen que ir a buscar. Las relaciones que tiene la vesícula biliar, en parte con el duodeno, en parte con el hígado, y ese punto sería, ¿ok? Hasta ahí sería con cuanto a vesícula biliar, de cosas que tienen que ver en el TP. Y en cuanto a las vías biliares, prácticamente les diría que lo tienen que ver estos dos puntos principalmente. Cuando yo hablo de vías biliares, ¿todos me siguen? ¿No? Bien, Lu. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de vías biliares estamos hablando de cómo conecto la vesícula biliar, que la vesícula biliar, yo ahora voy a hablar de todo esto, esto es una introducción, ¿ok? Ahora vamos a ver punto por punto, pero para que ustedes me entiendan el general. La vesícula biliar, que va a ser esta que está acá abajo, ¿la ven? Esta sería una cara visceral del hígado, esta sería la cara posterior. Ahora vamos a hablar de esto, pero la vesícula biliar, ¿ven que está acá? Va a tener un conducto y va a desembocar su contenido en el duodeno. Entonces ese trayecto, a eso me refiero, y eso es importante en cuanto a las vías biliares, que es diferente a la vesícula biliar. Ok, las vías biliares van a tener una vía biliar intra y extrahepática, que esto es algo que tienen que sacar del texto, que en el práctico va a ser un recorrido muy, muy pequeño, y después tenemos los conductos hepático, cístico y colédoco, que son estos tres puntos que estoy poniendo acá. Yo antes de venir para acá, no sé si lo hice antes de almorzar o después, pero le subí al Instagram, no sé si vieron el diagrama de la clase pasada. Bueno, así que si los que no saben, esto lo puedo subir. Si me hacen acordar, lo subo. Así igualito. Se veía bien, ¿no? Sí, grande. Entonces, para que no lo tengan que escribir ahora. Y en cuanto a la vascularización, la verdad que no es un gran tema para ahora, más adelante sí. Pero sepan que estos dos puntos van a ser los importantes para este TP. Terminado vías biliares, vamos a hablar del páncreas, que es la estructura que está rodeada por el duodeno. Yo por ahí estoy pensando que me están siguiendo todo lo que estoy diciendo y por ahí no están así. Así que vean, esta sería la vesícula biliar, los conductos, etc. Y cuando yo hablo de páncreas, ya lo vimos la semana pasada, pero sería la estructura central y hacia posterior del duodeno. O sea, esta es la cabeza del páncreas, el istmo, el cuello, la cola y hay una porción acá atrás que se llama uncus. Pero esto sería el páncreas, ¿ok? Entonces vamos a hablar de qué cosas son importantes del páncreas. Vía vesicular, ya lo dijimos, páncreas. Obviamente sus partes, ven que acá tenemos partes igual que el estómago, las tienen que identificar una por una. O sea, identifico la cabeza, identifico el cuello, el cuerpo, la cola, paso a las relaciones. Lo mismo que el duodeno, me importan sus relaciones del duodeno. ¿Con qué se relaciona? Porque se relaciona prácticamente con todo. Las relaciones, ¿ustedes de dónde las sacan? ¿De dónde van a buscar las relaciones? Del atlas. O sea, se ponen a ver muchas imágenes y empiezan a ver qué hay adelante, qué hay atrás, qué está a la derecha, a la izquierda, qué está arriba, qué está abajo. Ven y van sacándole a cada una de las relaciones. Y el punto importante acá es la vascularización. ¿Ok? Esto sí lo van a tener que leer y lo van a tener que ver también del atlas. Y chao. Estos puntos ya son más teóricos.
Entonces yo me quedaría con la parte de arriba. Esto es igual que el estómago, son temas grandes, pero tienen que saberlos bien para irlos a identificar. Y después, para terminar, terminamos con el vaso. A ver, antes de terminar con el vaso, porque el vaso es el último que ven y que nunca ven, y que ustedes van al parcial sin haber visto un vaso, porque repasan todo menos vaso. Entonces empiezan con el esófago, estómago, duodeno, hígado, segmentación hepática, el pedículo hepático, la vesícula biliar, las vías biliares llegan al páncreas y el vaso, nada. Pero nada es nada, no ven vaso. ¿Qué cosas tenemos que ver? El vaso lo mismo que el hígado, o algo parecido al hígado. Es un órgano macizo, o que parece ser como una especie de riñón entre hígado y riñón, que tiene dos caras, tiene unos bordes y va a tener polos. A diferencia de otros órganos, este habla de polos, ¿ok? Va a tener un polo superior, inferior, y lo que nos interesa es identificar su pedículo, su ilio, como si fuese un pulmón, lo mismo. Las relaciones que tiene el pedículo iliar o del vaso, su ilio, su pedículo, obviamente la arteria y la vena porque son parte del pedículo, y al final los ligamentos. Estos ligamentos no son prácticos, pero se preguntan en la parte teórica. ¿Sí? O sea que del hígado y del vaso tengo que saber bien los ligamentos. Perfecto. Traten de ir a trabajar un segundo, que sea 5 minutitos, sepan que 5 minutos al vaso le tienen que dar, ¿ok? Porque es como que no... De hecho lo ven en la mesa y como que lo marginan. Es como que tráiganme otra cosa, porque no, lo sacan. Está aislado en la punta de la mesa. Sí. Ilio. Esto lo hablamos ya hace un montón, pero a ver, ¿cuál sería para ustedes la diferencia entre un pedículo y un ilio? ¿Cómo? ¿Y el ilio qué? Está bien, si yo te... ¿Cuál era tu nombre? Angie. Si yo le escucho a Angie, le digo sí, entendió el concepto. Ahora, obviamente, lo pueden definir mejor, pueden estructurar mejor la respuesta. Pero está bien, se entiende que lo que vos me estás queriendo explicar es que el ilio es el punto donde ingresa al parénquima o en relación al órgano esto que viene a ser el pedículo, ¿cierto? Perfecto. Y el pedículo tiene un montón de estructuras, como venimos diciendo hace rato. Arterias, venas, estructuras funcionales hacia el órgano, nutricias, linfáticos, nervios, etc. Esa es una... lo vuelvo a decir, lo dije la semana pasada, pero en espleognología ustedes no van a poder saber todo. Ni siquiera el 30%, ni siquiera el 20% lo van a saber. Y con eso tienen que ir al parcial. ¿Qué significa esto? Que lo grande, lo que acabo de decir, lo tienen que saber. Lo que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan que había un montón de regiones? Y nos enfocamos en vaina de los vasos, de los rectos y en conducto inguinal. ¿Y fue de lo que hablaron? Bueno, y va a ser lo que se les va a tomar. El tema acá es lo mismo. Hay conceptos grandes como lo que dijo Angie, de hilo y pedículo, que los tienen que tratar de definir, que probablemente pase esto en sus palabras, pero que se entienda el concepto gigante. ¿Ok? ¿Más o menos te cerró? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que saber el hilo, el pedículo, la forma, las caras, los bordes, los polos. ¿Por qué hice énfasis en el pedículo y en el hilo? Porque el vaso tiene una particularidad, que es que a veces la irrigación no es la misma que el pedículo. Es como que, ahora lo vamos a ver igual, pero hay una arteria, por ejemplo, que, ¿cómo se imaginan que se llama la arteria que llega al vaso? La arteria esplénica, pero a veces aparece una arteria polar que llega directamente al polo del vaso y no llega por el pedículo al ilio. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto al formato del vaso y cómo se irriga y cómo se forma su pedículo, es importante que lo trabajen. No que lo lean, sino que lo trabajen del atlas, le pongan nombres y entiendan su dinámica. Se van a dar cuenta que el atlas mismo ya les muestra variaciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron... no vieron riñón todavía, ¿no? No vieron. Bueno, en cuanto a vascularización, tenemos dos temas gigantes. El primero es troncocelíaco y el otro es sistema portohepático. Nosotros podríamos hacer la clase solamente de este tema. O sea, con Nico hemos dado clases, hemos hablado 2 horas y media solamente de vasos. ¿Por qué? Obvio que podés hablar un montón de vaso, un montón de páncreas, pero cuando vos hablas de vascularización de supramesocolon, quiere decir que vas a hablar de cómo se irriga todo lo que acabamos de describir.
Y no solamente cómo se irriga todos los órganos que dijimos hasta ahora, sino que además cómo llegan a esos órganos. O sea que nosotros podríamos empezar la clase con tronco celíaco, me siguen con lo que estoy diciendo, ¿no? Y pasar órgano por órgano, y ir repasando tema por tema. Entonces ustedes tienen que decidir si lo que van a hacer es trabajar órgano por órgano, en sus casas obviamente, o van a agarrar y van a estudiar vasos. Pero tienen que hacer las dos cosas y tienen que hacerlo en conjunto. Si ustedes ahora agarran, porque es la primera vez que lo ven el tema, si ustedes ahora agarran y ven vaso y no relacionan en sí al gran conjunto de vascularización de la región supramesocólica, no lo van a lograr integrar. Y lamentablemente para ustedes, desde este trabajo práctico hacia adelante son todos los TPs con mucho contenido. De hecho, ustedes se dieron cuenta que el anterior no era tan denso. De acá en adelante sí, y más encima tenemos que ir repasando temas de cuello, de tórax, corazón, espacios perifaringos, etc. Entonces, traten de irlo llevando a la par, ¿ok? Vascularización con cada uno de sus órganos. No lo lean, por ejemplo, si se ponen a leer, primero, si se ponen a leer estómago o duodeno del Rubier, olvídense que van a saber algo del vaso, ¿ok? Y olvídense que si se ponen a leer algo de vascularización, olvídense que van a saber algo de Periné, porque cuando estemos en Periné ustedes todavía no terminaron de leer todo de Rubier de vascularización, para que se den cuenta que es muy extenso. Pero ¿qué cosas de vasos tenemos que saber sí o sí? Para ahora es básicamente lo que encontramos en imágenes. Van a darse cuenta que hablamos de los mismos órganos que tenemos arriba. O sea que la arteria hepática común obviamente se asocia al hígado, ¿cierto? Y va a tener algunas ramas como estas. Y si yo las identifico estas, ya está. Que no son pocas. ¿Ven? No se las voy enumerando cada una por una, pero sepan que la cística yo ya se los dije. O sea, si ustedes ven cística, y cuando les dije que de la vesícula biliar tenían que saberlo de la arteria cística, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se va repitiendo. Bueno, conclusión. ¿Se acuerdan qué otro tema yo les dije de irrigación, en qué órgano era importante? Páncreas y estómago. Se hacían las arcadas, o sea, las arcadas o los arcos anastomóticos en estómago tienen que salir obviamente de estas arterias, ¿ok? A la arteria esplénica entonces la voy a asociar al páncreas, ¿ven? Gástricas, gastromental, etc. ¿Tiene lógica que la gastromental tenga una relación con el aumento mayor? Sí, ok, ahí lo van a ir cerrando. Arteria gastro, listo. Entonces, conclusión. Su examen, su examen puede ser solamente tronco celíaco. ¿Por qué? Porque por medio de ese tema, no es que les estoy tomando solo tronco celíaco, sino que les estoy tomando todos los órganos, si quiero, de suprameso, que sería básicamente todos los que vimos antes. No lo dividan en su cabeza. El libro se los va a mostrar dividido. Ustedes no pueden hacer esa división, ¿ok? Siempre tienen que verlo en conjunto. Nico, ¿querés decir algo? No, o sea, apoyar lo que está diciendo. O sea, yo, por ejemplo, en el 80% a todos les toca una pregunta de abajo. Vamos a empezar por ahí. Al 80% es una pregunta de agregación. En el teórico es una pregunta de agregación. Alguno que otro, alguna segmentación, pero netamente agregación, porque si se dan cuenta, de esa manera, si ustedes saben las porciones, si saben dónde está ubicado. O sea, si yo les pregunto una agregación de páncreas, si me dice hepática común, estamos jodidos. O sea, no saben dónde está la arteria, no tienen ni idea dónde está el órgano. ¿Se entienden? Mi recomendación es que empiecen directamente por las arterias. Las arterias van a llegar a los órganos a través de los mesos que vieron en la clase pasada. Y les va a dar más o menos una idea de dónde va a estar ubicado cada órgano. Y cuando tocan la arteria de un órgano, ahí empiezan a ver, bueno, me dicen que implica la curvatura menor. Bueno, ¿qué es la curvatura menor? Agarran una imagen del atlas del estómago y ven, esta es la curvatura menor. Y háganse el dibujo, tómense el trabajo de dibujarlo. Y vayan coloreando, bueno, acá pasa esta arteria, acá pasa esta arteria. Para cuando terminen de ver la arteria ya vieron todas las porciones del estómago, vieron qué arteria irriga cada una de las porciones, vieron todas las porciones del páncreas. Fuera de juego que es mucho más práctico hacerlo. Si no, después cuando terminen de hacer órgano por órgano y vayan a las arterias, tienen que volver a hacer el mismo trabajo. Sean prácticos, no tienen poco para estudiar, es bastante. Como dijo él, no van a saber ni la mitad de lo que tienen que saber. Porque nosotros no estamos trabajando. Pero bueno, aprendan a priorizar, dejar de leyendo. El sistema porta hepático, ven que puse tronco celíaco y abajo sistema porta hepático, tiene que ver
con cómo llega la sangre que se drena de todo el sistema digestivo a formar la vena porta. ¿Ok? Entonces, es complejo. Yo les diría que lo estudien después de ir al trabajo práctico. Chárlenlo con sus docentes, porque ya tienen mucho contenido para ver esta semana. Entonces, trabajenlo con su docente, vean qué cosa es la vena porta y tiene mucho contenido hacia inferior, ¿ok? O sea, hacia el TP que viene la semana que viene. Pero sinceramente el sistema porta, yo ya se los vengo diciendo la semana pasada, que es importante. Traten de cerrar este tema la semana que viene, ¿ok? Porque ya con todo lo que dije es muchísimo. Ahora vamos a decir dos cositas más de anatomía radiológica o bioimágenes, que es, lamentablemente para ustedes, van a tener que saber todos los cortes de abdomen y principalmente los de supramesocolon, porque se ve absolutamente todo. Van a tener que ver una radiografía mínima simple de abdomen y a esto le van a agregar estos 3 reconocimientos, ¿ok? Obviamente cuando yo hablo de radiografía simple de abdomen, algunas están con contraste, otras no. Por ejemplo, ¿alguien vino al teórico de Siderski hoy? ¿Había teórico? Ah, bueno, bien. Ah, él hizo eso, buenísimo. No sé por qué. Ah, ¿eso es un resonador? Ah, está. Bueno. Sí, igual adivinamos, eso era el duodeno, ¿no? Sí, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, si alcanzó a ver todos los temas, Pablo, me imagino que habló de que algunas estructuras ahora nos importan con contraste. Por ejemplo, el estómago, por ejemplo, hay tipos de contraste. Por ejemplo, cuando hablamos de vías, ¿se acuerdan de las vías biliares? ¿Se acuerdan? Bueno, esas vías también pueden tener contraste. El duodeno también puede tener contraste. Así que esas cositas, ojalá que los puedan llegar a trabajar en el TP. Una cosita volviendo para Sí. sobre lo del sistema porta. Estoy de acuerdo, hay que verlo después, si sepan mínimamente cómo se forma, pero el tema en sí lo van a ver después. Ustedes van a ver anatomía ahora y después van a avanzar y les van a hablar de circuito enteropático y les van a hablar de cómo se metabolizan fármacos, les van a hablar de cosas que ya van a dar por hecho de que ustedes vieron básicamente todo lo que tenían que ver de la vena porta. Y nadie les va a volver a explicar este tema. Así que, más allá de hacerlo para un examen, que está bien, rinden el mes, estamos preocupados por el examen, háganlo para la vida, porque nadie les va a volver a explicar la vena porta. Así que, mírenlo bien, medítenlo a conciencia y van a ver que en el futuro, cuando el examen de estas cosas, van a entender. ¿Sí? Eso es lo importante, ustedes vienen acá a entender las cosas, más allá de aprobar un examen, ¿no? Dense el trabajo de verdad. Bueno, dicho todo esto, termina una cosita que no dije. Acá les marqué algunas cosas que tienen que saber en cuanto a reconocer en estructuras. Las cúpulas diafragmáticas, que probablemente ustedes o lo hicieron en tórax, y si no lo hicieron ahora lo tendrían que hacer por los recesos, etcétera, que también se pueden ver. Las sombras hepáticas, las cámaras gástricas, que se puede hacer con contraste o no. El contorno del vaso, que es algo que yo les expliqué en un video de Instagram, que les marqué la diferencia entre vaso y riñón, no sé si lo vieron. Un esófago abdominal, que es la última porción, y el marco duodenal, que es lo que acabé de decir hace un ratito, que también se puede ver con contraste. Dicho todo esto, terminamos el programa. Conclusión, es prácticamente el doble de lo que vieron la semana pasada. Es muy práctico y es el centro de lo que se les va a tomar en abdomen. O sea, se dan cuenta que son todos órganos recontra importantes. Así que traten de priorizar. Si ustedes agotan lo que acabamos de charlar, lo agotan completamente, no van a tener problema en el trabajo práctico. Ahora, si ustedes divagan solamente con el hígado, tienen para 2 semanas. Porque inclusive cuando hablen ustedes de segmentación, ¿se acuerdan que yo les dije que segmentación era algo teórico y que probablemente en imágenes lo iban a ver, pero lo trabajan con el ayudante? Segmentación hepática y segmentación del vaso, por ejemplo, o renal o las otras segmentaciones, cada libro te agrega y te saca una cosa. O sea, son temas muy largos, muy largos. Así que traten de priorizar un poco lo que hablamos. Dicho esto, pasamos ahora sí a hablar tema por tema.
Yo prefiero que veamos preparados. Si ustedes me dicen que no están entendiendo lo que estamos viendo, me paran, yo elegí algunas imágenes, me paran y me dicen, no, Lío, la verdad que esa no me estoy ubicando. Por ejemplo, esta ya la vimos, esta también, no, acá. Este es infra, acá, por ejemplo. Si yo veo esto, yo voy a ir analizando imagen por imagen, ¿ok? Si ustedes me dicen, veamos algo puntual, lo vemos. Si tuviésemos que describir el preparado que está a nuestra izquierda, vamos a empezar diciendo que se sacaron las paredes del abdomen, ¿cierto? Para anterolateral, etc. Se va a ver que tiene claramente un peritoneo visceral, que se mantiene un peritoneo visceral y que yo empiezo a ver cosas como esta, que ¿qué les parece a ustedes que es esto? ¿El ligamento qué? Del órgano, ¿de cómo se llamaría? ¿Redondo dijiste? Bien, hay un ligamento redondo y el abanico es el ligamento falciforme, o sea que es lo que se extiende, ¿ok? Que va a ir al hígado. Y el hígado dijimos que tenía, no lo dijimos, y no sé por qué no lo puse en el programa, pero es importante saber que el hígado se divide en segmentos y en lóbulos. ¿Dónde está el hígado? Puse segmentación hepática, pero no división lobular. La división lobular del hígado tiene que ver con la parte estructural, ¿ok? La segmentación tiene que ver con la parte funcional. ¿Me siguen? Ok. Entonces, tengo un ligamento redondo, ¿lo ven? Y una prolongación que se llama falciforme. Estos son los ligamentos que se dieron cuenta que en hígado había un listado largo. Ya dijimos 2. Después tenemos 2 que se abren, que sería la continuación, que se van a llamar coronarios, y las puntas se van a llamar ligamentos triangulares. Esta es claramente una vista anterior del hígado. ¿Qué es la primera cosa que me llama la atención a mí? Es que no veo todo el hígado. De hecho, lo que estoy viendo en el preparado es que se ve muy poquito del hígado. De hecho, se ve solamente esta parte. Entonces yo puedo decir que de los órganos supra, meso, colon, transverso, puedo apreciar, porque me están tomando suprameso, puedo apreciar parte del hígado, y esta estructura que está acá inferior, ¿qué creen que es? El estómago. Siempre el hígado está al lado del estómago, o al revés, el estómago está al lado del hígado, ¿ok? En esta región, digamos, no acá al lado, porque ya no hay estómago ahí. Entonces esto sería estómago, esto sería el hígado. Yo ya sé que si está el ligamento redondo con el falciforme acá, esta parte del hígado está a la izquierda, entonces yo hablo de lóbulos. Bien, el lóbulo izquierdo, este sería el lóbulo derecho. Yo a veces no repito lo que dije en un video, y porque pienso que lo vieron, pero no lo vieron. Yo hice un videito pequeño donde les hablé rápidamente de segmentación hepática. Cuando hablamos de segmentación hepática estamos hablando de que el hígado se divide en ¿cuántos segmentos? ¿8 o 7? 8, bien. Y que la clave, ustedes esto después lo estudian en su casa, pero la clave es entender o encontrar uno que comparativamente se vea reflejado en otro. ¿Para qué? Para yo ponerle número al resto. ¿Ok? ¿Cuál es lo que yo considero que es el más fácil de encontrar? Es este que está acá. ¿Por qué? Porque hay una estructura gigante que me divide un lado del otro lado. ¿Vieron que siempre se ve el ligamento redondo o falciforme o la división que hace hacia profundo? Entonces, de ese ligamento falciforme o redondo hacia la derecha está el segmento 4. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? No. Hasta que encuentro la impregnación de la vesícula biliar. Entonces, si este es el 4, yo sé que atrás del 4 va a estar ¿cuál? El 1, que nosotros ya lo estudiamos, lo tengo que ver desde inferior. Esto sería izquierda, derecha, superior e inferior. Es una vista inferior de la cara visceral. Entonces, ¿dónde está el ligamento redondo? Acá. ¿Sí? ¿Dónde está la vesícula biliar? Acá. Entonces, ¿qué segmento es ese? El 4. Perfecto. Estoy hablando de segmentación de segmento 4. ¿Pero qué dice ahí? Lóbulo cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué significa que sea un lóbulo cuadrado? Es que tiene ¿cuántas partes? 4. Cuadrado, sí, hace referencia a 4. Bien. Ese lóbulo cuadrado o segmento 4 va a estar anterior a esto que está acá, que lo puedo ver recién desde una perspectiva inferior. ¿Qué es eso que está ahí?
Bien, el ingreso del pedículo. Podríamos decir que estaría en realidad el hilio hepático, ¿verdad? Bueno, ese pedículo ingresa y me da la última división que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces tengo mis cuatro lados. El borde anterior del hígado, no lo dije, lo digo ahora, tengo la unión de las caras siempre que nos dan bordes. ¿Sí? Entonces, entre la cara visceral y la cara que vimos antes, que sería esta, voy a tener este borde, que se va a llamar borde anterior del hígado. Este es el borde anterior del hígado que yo puedo palpar. De hecho, si lo desnudamos acá a Nico, y uno tras otro de los compañeros pasa y le palpa el hipocondrio derecho, que sería esta parte de Nico, supongamos que este es Nico, vamos a palpar el borde, ¿sí? Y es normal que tenga hasta 3 centímetros de borde del hígado. Si estuviese más, por ejemplo, que tengan 7, 8 centímetros, ¿qué dirían ustedes? Que está más grande, que está aumentado, ¿sí? No importa el término, pero está aumentado de tamaño. ¿Saben cómo se llama eso? Hepatomegalia, bien. O sea que está grande el hígado. Cuando hablamos de un vaso grande, ¿cómo se va a llamar? Lo mismo. No hepatomegalia, sino... El chavo me dice, sí. Es plenomegalia, bien. ¿Se entiende? Sí, dale. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque acá hay un concepto gigante que está detrás de esto. Primero, que el hígado llega hasta acá arriba. De hecho, si ustedes... ¿Fueron al doctor ya ustedes? ¿A que les palpen el hígado? ¿O le palparon el hígado a su novio, a su novia, a su papá, a su mamá? ¿Cómo hace el doctor para... ¿Cuál es el típico gesto que hacen los médicos con las manos? ¿Cuántos fueron al médico? Igual no lo hacen siempre, tendrían que hacerlo. Una mano sobre otra, bien. ¿Y la otra? Golpea sobre. ¿Lo vieron? Las películas no lo hacen, siempre es con el estetoscopio. Qué desgraciado, de verdad. Pero vieron, ¿saben lo que? A ver, hazlo, véanlo al compañero. Dale, hazlo. Así, algo así, ¿verdad? Bien, muy bien. Eso se llamaría percusión. O sea, ustedes escuchan lo que hay detrás, porque ustedes no lo ven a Nico así abierto, lo ven con piel. De hecho está con piel y ustedes tienen que saber si acá el hígado está agrandado, o sea, hasta cuánto sigue hacia arriba. Si ustedes se golpean, no lo tienen que hacer ahora, ¿no? Pero si ustedes percuten o conocen a alguien, ¿alguien tiene algún amigo médico, papá, mamá, hermano, algo? Bueno, la percusión del hígado llega hasta arriba, hasta 12 centímetros más o menos. ¿Okay? Es un hígado que está bien y sobrepasa 3 centímetros. ¿Con qué digo esto? O sea, estamos hablando casi de 16 centímetros, o podemos hablar de 12 centímetros si quieren, adentro de la parrilla costal. Ponerle 10 centímetros adentro de la parrilla costal. O sea que hay mucho hígado dentro de la parrilla costal. ¿Eso cómo se llama ese espacio? Hipocondrio derecho. Muy bien, listo. Entonces, si yo saco esto, tendría que encontrar recién ahí la otra parte del hígado. ¿Qué parte del hígado tiene este que es Nico? Hacia afuera, el lóbulo izquierdo y acá algo del lóbulo derecho. ¿Qué parte del lóbulo derecho es esto? ¿O qué tendría que ser este lóbulo? El 4. Segmento 4 o lóbulo cuadrado. Y acá vamos a decir una cosa gigante. O sea que la vesícula biliar se encuentra a este lado. ¿Ven algo de vesícula biliar de este lado? De hecho, siempre van a ver una tinción verde. O en el duodeno o algo. Pero siempre va a estar... ¿Ven que acá está un poquitito? Esta imagen está mal porque esto no me está mostrando más arriba. Me está mostrando más abajo. O sea, de hecho, esta disección es previa a esta. ¿Me siguen? Por eso no vemos nada. Vamos a otro corte. Por ejemplo, acá. Lo que hicimos fue... ¿Prefieren que siga con los preparados o nos vamos a imágenes? Sí. No es necesario, no se compliquen con eso. Vuelvo a repetir. La segmentación es un mundo aparte en cuanto a segmentación hepática. Con que se sepan los segmentos hasta ahora como número 8, en número romano, esa segmentación está bien. Es que depende de donde vos leas, vas a ver una segmentación diferente. Ahora, quirúrgicamente esto es mucho más amplio. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las válvulas? La mitral, la tricúspide, también se dividen en 1A, 1B, 1B, ¿me entendés? Pero nosotros no lo dividimos así. ¿Se entiende? Solamente decimos que son 2 válvulas, listo, chao.
nos quedamos ahí. Podría buscar segmentaciones del hígado, encontrar tantas como personas ahí en estado. Con que lo agoten hasta ahí está bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba este ligamento? Redondo, ¿sí? ¿Y esto hacia arriba? Falciforme. Entonces de acá hasta acá sería el lóbulo derecho y de acá hasta acá sería el lóbulo izquierdo. Este hígado está ya diferente, lo ven que no se ve homogéneo, no importa, pero sepan que este es el borde anterior, y acá se desdibuja el borde, ¿lo ven? De este lado tendría que estar la vesícula. Entonces este segmento sería nuestro segmento 4, ¿ok? O lóbulo cuadrado. Entonces ustedes van a ver que algunos textos hablan de 4 lóbulos, de 3 lóbulos, de 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y directamente hablan de la segmentación. ¿Me siguen? Pero hay otros, por ejemplo, que hablan inclusive de un lóbulo de Spiegel. ¿Les suena el lóbulo de Spiegel? Bueno, o lóbulo caudado. Bueno, por ejemplo, hay otros textos que hablan de que si este es el lóbulo cuadrado, este lóbulo que está acá se llama lóbulo caudado, que es límite de la bolsa omental y límite del foramen omental. ¿Ok? O sea, sería límite de la bolsa omental acá, de hecho es parte del receso, o sea, tiene una relación con un receso superior de la bolsa omental y límite del foramen omental. ¿Ok? Dicho esto, este lóbulo, que es el lóbulo caudado, si nosotros tomamos como que este es el lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ya de entrada tenemos 4. Pero van a ver que hay gente que habla de lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y chao. Y después habla de segmentación. Eso depende de dónde lean. A este lóbulo caudado es el famoso lóbulo de Spiegel. Y por otro lado, si este es el lóbulo que está en contraposición con el 4, ¿qué número le van a poner a ese? Segmento. Si este es el 4, ¿cuál va a ser este? El 1. Entonces nosotros ya tenemos 2 segmentos que nos van a ayudar a ponerle nombre a todo. Si este es el 4, este va a ser el 3, este va a ser el 2 y este va a ser el 1. Los dos que están más macroscópicamente divididos es el 1 y el 4. Si este es el 4, este va a ser el 5, 6. Después van a ver que hay uno que está descubierto, que va a ser el sombrerito, el 7, el 8, etc. Eso lo arman ustedes cuando lo estudien. Pero con que ustedes sepan identificar el 4, el 1 y que hacia afuera está el 3 y el 2, ya está. El resto lo van armando solos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? El lóbulo caudado, nuevamente, depende de ustedes dónde lo lean, pero al principio son los límites que ves acá. O sea, tenés a la vena cava inferior, o sea, no los dije directamente, no los dije todavía. Pero sepan que va a ser se va a relacionar con el foramen omental, que era el ingreso a la bolsa omental, y con la primera porción de la bolsa omental, que era el vestíbulo, más precisamente con su receso superior. Después ustedes le ponen más contenido. Yo estoy hablando de las relaciones directamente. ¿Cómo? Sí, es lo que les dije. Segmentación y ligamentos. Segmentación, lóbulos y ligamentos. Eso de hígado es lo que tienen que saber. No, es que el problema no es que me justifiquen. El problema es que, por ejemplo, yo les digo qué es esto y ustedes me dicen lóbulo izquierdo. Muy bien, y si tuviese que dividirlo de otra forma, por ejemplo, ¿de qué otra forma podrías dividir el hígado? Vos me vas a decir, se puede segmentar también. Perfecto, y en ese caso, ¿qué segmento más o menos sería para vos? Y puede ser entre el 1 y el 2. Y ahí te das cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque el 1 tendría que estar acá, el 4 acá, y si me decís entre el 2 y el 3, yo no te voy a poner que está mal, porque estás más o menos orientado. Si me decís que es el 8, también te voy a poner que está mal, ¿me entendés? Con una orientación básica de segmentación, más o menos te puedes defender. Y ya está, no voy a ahondar más en eso. Ahora, si es que se ve un ligamento como los que veíamos acá, por ejemplo, en esto, vos me decís, este es el 4, acá tendría que estar la vesícula biliar, me doy cuenta que es el segmento 4 porque está entre el ligamento falciforme, y vos no me decís ligamento falciforme, y vos me decís que este es el segmento 4, yo te digo, ¿por qué es el segmento 4? Porque está esto acá, ¿y cómo se llama eso? Y ahí quedas en blanco y nuevamente estás mal. Pero son estas cosas, nuevamente te repito, ligamento, segmentación, las caras viscerales, donde está el pedículo, donde está lo que armamos recién. Con eso tienen varias herramientas
Recuerden que esto es anatomía y que desde la estructura vos empezás a justificar cada una de las relaciones de las estructuras por sus relaciones. Ok. Dicho esto, ¿qué cosa dijimos que sería esto que se ve acá? Eso sería el estómago. Y nosotros dijimos que el estómago, ¿qué teníamos que describir del estómago? Tenía curvaturas, tenía caras. Dijimos que la cara... ¿Yo qué les dije del estómago? Que la anterior era superior y que la posterior era inferior. Y acá lo que se hizo, ustedes ven que toda esta estructura que está acá es el estómago. Y que se hizo una disección acá, ¿lo ven? Entonces esta cara que está acá, ¿cuál sería? La posterior, que se dan cuenta que es inferior, o que ve hacia inferior, y esta cara que está en relación directa con el hígado sería la anterior, que en realidad es más bien superior. Perfecto. Y ustedes por el TP anterior saben, esta sería otra perspectiva. ¿Qué hicimos acá para ver esto? Sacamos parte del hígado y parte del diafragma. Entonces vemos toda la cara superior del estómago. ¿Y qué cosa nosotros sabemos que se relaciona desde el estómago y desde la curvatura menor con el hígado? El aumento menor. O sea que todo lo que veo acá es peritoneo. Y si yo rompo acá, entro al vestíbulo, que era la pared anterior del vestíbulo de la bolsa mental. Y que este sería el borde libre de la bolsa mental, donde adentro tengo el pedículo hepático. ¿Se acuerdan? Y arriba, afuera, tendría que tener a la vesícula biliar. Nuevamente segmento 4, y bueno, lóbulo izquierdo, ligamento falciforme hacia arriba, ven cómo llega hasta el diafragma, ¿lo ven? Y acá veo el estómago, y el estómago ustedes saben que tiene partes, se lo vamos a marcar ahora rápidamente. Así como dijimos que el estómago tenía una descripción interna, tiene una descripción superficial o externa, que sería lo que se ve acá. Lo primero es que este estómago es medio mentiroso porque no es así, sino que te dice que lo estamos viendo desde anterior, pero en realidad lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esófago abdominal es la estructura más posterior de la curvatura. ¿Me siguen? De hecho, ustedes por saber, la semana pasada ustedes sabían que el diafragma, ¿se acuerdan del diafragma que tenía unos hiatos? ¿Y el hiato esofágico cuál era? ¿El más anterior, el más posterior? ¿Dónde estaba? Uno de los más posteriores, de hecho, me comunicaba, si mal no recuerdo, mediastino posterior con cavidad abdominal. Bien, entonces, tenemos, ¿dónde estaría? Tenemos un fundus, tenemos un cuerpo, tenemos un píloro, canal pilórico, etc. Eso después ustedes lo ven que en el programa decía cisura angular. Es solamente ver esta imagen, que esto está sacado creo que del Gray, pero el Gray, y ya está, lo sacan. No es que tienen que meterse mucho más. Bueno, y esta curvatura es la menor y esta sería la curvatura mayor, ¿ok? Esas curvaturas se van a asociar a arterias. Eso si lo vemos por fuera. Si lo vemos por dentro, el estómago... no lo dije. Esta primera porción se llama cardias, que es la parte donde se conecta el cuerpo, fundus, y el esófago abdominal. Si lo vemos desde dentro, lo vamos a ver así, ¿ok? Donde el píloro, que era la estructura por fuera, ustedes lo van a tocar al estómago y va a ser como que hay una piedra, como que es un esfínter, lo van a tocar y se van a dar cuenta que pareciera que tuviese una piedra ahí adentro. Ese es el esfínter, esa es la parte pilórica, ¿ok? El píloro va a ser el final para empezar la primera porción del duodeno. Ok, ¿cómo se ve esto en el preparado? Se va a ver así. Lo vamos a ver. Todo esto entonces yo voy a empezar a tocar. Y sé que lo que está al fondo va a ser el fundus, ¿sí? El antro va a ser la porción más anterior, en la transición va a ser el cuerpo, esto sería la curvatura mayor, de la cual se va a desprender el ligamento cólico. ¿Se acuerdan que hay una diferencia entre cólico? ¿Se acuerdan de eso? Del aumento mayor y el gastrocólico, ligamento gastrocólico. ¿Cuántos vieron la clase de bolso mental que les subí? Ok, bueno, véanla que ahí lo explico bien. Pero tienen que tener en claro eso, ¿ok? No lo voy a explicar ahora porque me faltan un montón de imágenes y la idea... ¿Vos más o menos sabés lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, esto de acá se desprende, depende de la unión de estructuras que tengan acá. Vamos a hablar de ligamento gastrocólico o bolso mental. Dicho esto, lo que veo por detrás, ¿qué sería este espacio? Muy bien, pero no la bolso mental, porque estamos de la curvatura menor hacia la izquierda. ¿Qué cosa de la bolso mental?
¿Cómo? No. La propiamente dicha. Nosotros tenemos que recordar que hay dos arterias, una gástrica y una hepática propia, que me van a dividir mi bolsa mental, que no la estoy viendo acá, en dos. En la que está detrás de este aumento, que es la del vestíbulo, y la que está detrás del estómago, que es la propiamente dicha. La que vemos acá, que está detrás del estómago, la propiamente dicha. ¿Sí? Bueno, y de este preparado mucho más no. Sepan que este espacio es chiquitito, acá se ve muy grande, pero si no está bien disecado es poco espacio donde ustedes van a ver. ¿Ustedes ven arterias acá? No, porque hay peritoneo, ¿sí? Cuando ustedes no vean arterias, por ejemplo, yo no me voy a poner acá a hablar del pedículo hepático y la hepática común y propia, porque está todo el peritoneo. Si no está disecado para ver arterias, no las van a ver. Ahora vamos a ver. Este corte, por ejemplo, es un corte a nivel del supramesoconotransverso donde encuentro, ya me olvido del hígado y veo esa estructura que yo les dije que era parecida al hígado. De hecho, parece que fuese un hígado, ¿sí o no? ¿Qué sería esa estructura? El vaso, perfecto. El vaso no solamente está recontra adentro del hipocondrio, mucho más que el hígado, se puede llegar a palpar el polo inferior del vaso, pero jamás uno de sus bordes. O sí, pero estaría muy mal. Sería, ¿cómo se llamaría un vaso grande? Muy bien, tendría una esplenomegalia. Pero lo que se hizo acá fue hacer un corte axial en el que vemos profundidad. Primero nos vamos a orientar. ¿Alguien vio la clase que les subí al Instagram donde hablaba del tipo de Bugs Bunny con bigotes? ¿Alguien la vio? Levante la mano el que la vio. Bueno, esto sería exactamente lo mismo. Yo veo a la aorta y acá los bigotes del chaboncito ese que les mostré. Esa clase la subí al Instagram, así que después si quieren la ven. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de lo que estoy diciendo? Tengo una aorta, ¿sí?, abrazada de los pilares del diafragma. Estamos orientándonos de anterior hacia posterior. ¿Qué veo acá? El cuerpo vertebral, ¿sí? Después tengo esta estructura que es claramente muscular, ¿lo ven? Chiquitito. Esto se llama diafragma, de hecho acá tengo costillas, ¿lo ven? ¿Ven? Todo esto es el diafragma, perfecto. Si esto es el diafragma, quiere decir que esto sigue siendo diafragma. Y tiene lógica porque está queriendo abrazar a este gran vaso que todavía sigue siendo torácico, porque todavía no pasó por los pilares diafragmáticos, ¿sí? Entonces, como no pasó, sigue siendo torácico y está en la transición, tanto que está dando una arteria, que tendría que darle un poco más abajo, que sería esta arteria que va a ir en dirección a este pedículo, que ¿qué pedículo sería? ¿Qué sería esta cosa que está acá? Dijimos que esto era hígado, ¿cierto? Ok, si esto es hígado, ¿qué podría ser esto? La vena cava inferior, muy bien. Anterior a la suprarrenal, o parte chiquitita de la suprarrenal derecha, acá vemos riñón retroperitoneal, y acá vemos vena cava inferior. O sea que esto que está acá sería ¿qué espacio? El foramen mental. O sea que sacamos todo lo que significa el lóbulo izquierdo del hígado. Si esto es el foramen mental, quiere decir que esta vena que está acá, ¿cuál sería? La vena porta, con el conducto colédoco y su arteria hepática propia, ¿sí? O sea que esto sería el pedículo hepático. ¿Me siguen? Ok, que se enchufaría en lo que sería la cara visceral del hígado. Si esto que está acá es el borde libre del aumento menor, que sería todo lo que estoy marcando acá hasta acá, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Esta salida de esta arteria está yendo hacia la derecha. Yo no les dije todavía porque no hablamos de vasos, pero el tronco celíaco, ¿qué arterias daba? Da básicamente tres grandes arterias. ¿Cuáles serían? La esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común. Creo que no tengo una imagen acá. Qué raro. No tengo. Bueno, acá está. De Pedro. ¿Ven acá esta imagen? Bueno, esto es un esquema. Tengo la aorta, ¿la ven? En realidad esta no es la aorta. Estos serían los pilares del diafragma, ¿los ven? Izquierdo, derecho. Acá tengo la vena cava inferior. Y sale de dentro la aorta. Que acá no se alcanza a ver, pero sería justo donde está el mouse. Eso sería aorta abdominal.
¿Cuál es la primera arteria que se va hacia anterior y grande? Sería el tronco celíaco, que me da esta arteria grande, esta otra arteria grande y una arteria chiquitita que va a ir en busca de la parte más proximal del estómago, que sería el cardias. ¿Ok? Entonces, del tronco celíaco, lo que estamos viendo en el corte que vimos recién es un corte que me muestra esta rama. ¿La ven? Esta que es la hepática común, después me da otras arterias que la vamos a ver más adelante, para formar el pedículo hepático, como esta que continúa siendo la hepática propia. Hepática propia, hepática propia, hepática común. ¿Sí? Del tronco celíaco. ¿Sí? Entonces, si vemos esta imagen que está acá, sería aorta con una arteria gigante que va a ir a formar a esta arteria que está acá. ¿Sí? Después tenemos a este que es el estómago, que este sería el ingreso a la bolsa mental. Todo esto es tejido, es grasita, digamos. Acá se ve un poco de estómago y vuelta hacia atrás, ¿qué encontramos? El vaso con sus dos caras, su costal y su iliar. Y mucho más no se ve, ¿ok? ¿Se entendió más o menos este corte? ¿Sí? Sí. ¿Puede explicar eso que comentó sobre cómo diferenciar si era aorta abdominal o torácica? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que qué arteria es? Tengo cuerpo vertebral y veo una arteria. ¿Qué arteria es? Aorta abdominal. ¿Por qué? Porque no está abrazada por los diafragmas. A ver si lo vemos en una imagen, en otra imagen, a ver. Lo que estoy queriendo decir es que el diafragma tiene hiatos, y esos hiatos son atravesados por tres estructuras: vena cava inferior, esófago y aorta. ¿Sí? Este es el esófago abdominal, la vena cava inferior, que sale en relación al centro frénico, y después tenemos la aorta, que sale en relación a este pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho siempre es más anterior que el izquierdo. Entonces, ¿cuándo cambia de nombre de torácica a abdominal? ¿Cuándo? Cuando pasa por medio de los dos pilares. ¿Sí? Las dos primeras arterias que da son las que vemos acá, que son las frénicas inferiores. Y la otra arteria que da es el tronco celíaco, que acá nos está representando, que era la arteria que vimos hace un ratito. Conclusión. Si el preparado, como estaba... No era acá. El preparado en la imagen que vimos hace un ratito, o sea, esta, no está disecado el peritoneo. Entonces yo no puedo ver las otras ramas. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos esta imagen? Si yo les pregunto, háblame de esta estructura, ¿ustedes qué me dirían? Bueno, es una estructura maciza, que está al lado izquierdo, que se ve claramente que es el vaso, está rodeado por el diafragma, está dentro de la cavidad abdominal, más precisamente en el hipocondrio izquierdo. Hacia posterior tenemos estructuras retroperitoneales, hacia anterior y más bien hacia medial tenemos la bolsa mental en relación directa, y lo que dije ustedes lo saben, ¿sí? Simplemente lo dije ordenado, pero les dije un montón. Bueno, y una cosita que no dije es que todo lo que está posterior al peritoneo, o sea, todas estas estructuras del sistema genitourinario más los vasos, es retroperitoneo, ¿ok? Es una cosa importante. Y vean que la aorta siempre está en relación con el diafragma, y por adelante del diafragma está la vena cava inferior. Esto en imágenes se ve. Por ejemplo, esto seguramente lo van a trabajar en el trabajo práctico, pero ahora estamos analizando un estómago como estructura aislada. Tenemos una primera porción que, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llamaba? Cardias, fundus, cuerpo, antropilórico, antropilórico y píloro, ¿sí? Y así de grande, y ya está, ya lo identifiqué, los vi, los fui, los toqué, listo, encontré cuál es el píloro, que parecía una piedra. Bueno, ahora ¿qué tengo que ver? Las curvaturas. Una curvatura menor y una curvatura mayor. Y asociar las arterias, ¿ok? Que las vamos a ver más adelante, que quizás no lo alcanzamos a ver porque me estoy dando cuenta que no tengo imagen. ¿Y cómo se ve esto acá? Esto es una imagen, es una radiografía que se ve así porque tiene contraste. Nuevamente lo mismo, ¿cómo se va a llamar esta parte? Fundus, esto, cuerpo, antropilórico, y el píloro es cuando se termina de cerrar acá, ¿ok? Todo esto que estamos viendo acá sería parte de lo que describimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que les hablé hace un ratito de la percusión? Ustedes cuando sean estudiantes de cuarto año, ¿sí?, van a cursar una materia que se llama semiología,
que es una materia que es la primera materia del hospital, que es una gran materia de hospital, y ustedes van a empezar a ver cómo se palpa, cómo se toca, cómo se inspecciona al paciente. Entre todas esas cosas hay una cosa gigante, que yo lo digo siempre para ver imágenes, que es que la porción que nosotros podemos llegar a percutir, como hacíamos con el hígado, del estómago, va a ser el antro del estómago, o sea, la estructura más anterior del estómago, ¿sí? O sea, va a ser esta parte, no la parte posterior que el fundus, porque ustedes a veces se van de anatomía pensando que el estómago está así en su cuerpo, pero ustedes ya están entendiendo que la parte que está más anterior es esta, no esta. ¿Se entiende? Ok. ¿Quieren que hablemos de vasos o pasamos a los otros órganos? Bueno. No tengo imagen, foto. Tengo preparado solamente. Bueno, esta tenemos bastante, se ve bastante bien. No les voy a poner nombre, ¿ok? Así no les confundo la existencia. Primero sepan que si ustedes leen de un libro clásico, los nombres van a ser diferentes a los actuales. Yo acá les puse los dos nombres. ¿Verdad? Tenemos los nombres acá, así que no se van a complicar. Ven que de la hepática común tengo estos nombres. ¿Ven coronaria estomáquica? Bueno, vamos a hacerlo bien y lo vamos a hacer ahora. Del tronco celíaco, ¿qué cosa salía? Esta que está acá, que se llama hepática común. De la hepática común salía esa que sería la hepática propia, ¿sí? Bueno, vamos a seguir esa secuencia. Del tronco celíaco, que sería este, ¿lo ven? Va a salir una hacia la derecha, que sería la hepática común. Y se continúa como hepática propia. ¿Ven que acá apareció una chiquitita? Y que se está yendo como a la vesícula biliar. Adivinen cómo se va a llamar esa. Cística, ok. O sea que encontramos la hepática propia, encontramos la cística. Nos falta la gástrica derecha, ¿sí? Y nos falta gastroduodenal, pancreático duodenal, que estas son chiquititas, y la gastroepiploica derecha, ¿ok? ¿A qué les suena a ustedes gástrica derecha? Y más encima, entre corchetes, dice pilórica. O sea que ustedes como ya saben que el píloro era una estructura que estaba bien anterior y era el final que me comunicaba con el duodeno, saben que esa la van a querer buscar ¿dónde? Más o menos al final, ¿cierto? Esta sería la hepática común, ¿sí? Y me está dando solamente una. ¿Ven que acá hay otra chiquitita? Esto ustedes ya saben que los vasos cambian y pueden aparecer cosas que no están y bueno. La más grandota de todas, que es esta, va a ser la gastroduodenal. ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Esa gastroduodenal, ¿por qué creen que se llama gastroduodenal? Ok, entonces yo tengo que sacar una conclusión. La hepática común, la hepática propia y la cística es muy fácil reconocerlas, pero las que se asocian al estómago voy a tener que encontrar, como siempre con las arterias, al estómago para ponerle nombre a esa arteria. Como acá no tengo al estómago, lo sacamos, ¿qué cosa se les ocurre que va a ser esta arteria que es grandota? Va a ir hacia abajo y se va a relacionar con esto que es el duodeno, ¿sí? Entonces, acá yo tengo la primera porción del duodeno. ¿Me siguen? Esta va a ser la gastroduodenal, ¿sí? Las otras les voy a poner el nombre, pero a partir del estómago. ¿Qué otra cosa veo? Una estructura grande acá, chiquitita, bueno, no tan grande ni tan chiquitita, que sería parte de mi esófago. De hecho, esta, ¿cómo se llamaría? Este es el tronco celíaco y la... Bien, vamos de nuevo. ¿Hepática propia la encontramos? Sí. ¿Gástrica derecha la encontramos? No. ¿Cística? Sí. ¿Gastroduodenal? Sí. ¿Pancreático duodenales superiores? Estas son chiquititas, ¿ok? Y van a ver que entre la pancreático duodenal superior y la gastroduodenal suele ser rama una de la otra, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Pero en principio la que sale de la hepática común es la gastroduodenal. Ahora lo vamos a ver. Igual no creo que lo alcancemos a ver ahora, pero si nos da una imagen lo vemos. De esto, ¿qué quiero decir? Que así como del tronco celíaco salía la hepática común, también sale una arteria esplénica, ¿sí? ¿Cómo yo buscaría la esplénica? Obviamente yéndose al otro lado. Y ven que hay una arteria gigante que sale de la arteria del tronco celíaco, que sería esta, ¿ok? Conclusión. Si tuviesen que buscar la esplénica, ¿cómo se dan cuenta que es la esplénica? Va a la izquierda,
es gigante, flor de arteria, de hecho suele ser al punto del tronco celíaco, como la ven ahí, y lo que siempre se dice que es tortuosa, ¿ok? ¿Querés decir algo, Nico? Esta que está acá, ¿ven que es tortuosa? Bueno, ven que acá hay una vena, ¿lo ven esa vena que está ahí? Esa vena es la vena esplénica, pero es derechita, es recta. Esto me va a ayudar un montón cuando yo vea imágenes, porque si yo veo un corte axial en imágenes, voy a ver la luz de la vena esplénica recta, en cambio voy a ver varias luces, sabiendo que esa es la arteria esplénica. La arteria es tortuosa y la vena es recta. Pero antes que sigamos, ¿qué saqué yo de acá para ver esto que estoy viendo acá abajo? El páncreas, muy bien. Saqué toda la cabeza del páncreas, saqué la cola, perdón, el cuerpo y la cola. ¿Ok? Si no, no podría ver esto. Entonces, encontré el tronco celíaco, encontré la esplénica, y esta chiquitita que está acá, que se ve, no es tan chiquitita, que se ve grande, ¿cuál creen que sería? Sería la tercera, ¿sí? O sea, la hepática común la encontré, la arteria esplénica la encontré, me faltaría la arteria gástrica izquierda, o a la que se denominaba antes coronaria estomáquica. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Para que ustedes entiendan que el dibujo que está en el atlas jamás va a ser lo que ustedes, o casi nunca, el 99% va a ser lo que ustedes encuentran en el preparado. Porque si el preparado no sacaron el páncreas, ¿es probable que ustedes vean la esplénica? No. Si ustedes sacaron el estómago, es probable que no vean ninguna de las arterias que se asocian al estómago. Ahora, el orden es importante, pasando de las más grandes a las más chiquititas, ¿ok? Vamos a ver si encontramos otro preparado. Hasta acá, las arterias... bueno, y esta sería la que dijimos recién, ¿no? No lo marqué. ¿Sí? Del grupo de las arterias del tronco celíaco, las identificamos todas las que se ven acá. ¿Qué es lo que pasa acá abajo? ¿Qué es esto? Esa es otra arteria para el TP que viene, para otro TP, que se llama mesentérica superior, ¿ok? Pero, centrándonos en esto, ¿qué es esta estructura que está detrás? Dijimos que esta era la cística, ¿no? Detrás de la hepática, ¿qué cosa hay acá? Una cosa grande, ¿la ven? Esa sería la vena porta, que va a formar al pedículo hepático, ¿se acuerdan? O sea que para yo ver el pedículo hepático como lo estoy viendo, tuve que sacar el epiplón o aumento menor, ¿sí? Entonces vemos esto. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que la vena porta se forma detrás de la cabeza del páncreas, detrás del duodeno, detrás del estómago, tengo que sacar todo eso para verla. Si no, no la voy a ver. Y esto sería parte de mis vías biliares, ¿lo ven ahí? ¿Cómo se llama este conducto? ¿Conducto? ¿Coledoco? No. Colédoco. Colédoco. Ese conducto colédoco, o colédoco, va a tener una porción supraduodenal, o sea, arriba del duodeno, retroduodenal, detrás del duodeno, la otra es intrapancreática y la otra es la parietal. De esas 4 porciones, acá se ven las 4, se disocia un poquitito, pero se dan cuenta que esta sería la que se asocia al páncreas, esta está detrás del duodeno y esta está arriba del duodeno, ¿lo ven, no? Esto es lo que se está marcando, ¿qué hora es? Las 8, ¿no? Esto es lo que se está marcando acá, vean acá. No, acá no. Acá. Ven que acá hay una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático y parietal. ¿Las ven? Esas 4 porciones tendrían que al menos identificarlas. Chicos, es imposible que veamos todos los temas, por eso hice hincapié al principio del programa, digamos. ¿Quieren que sigamos con preparados o quieren que apunte a un tema específico? ¿Seguimos con otro preparado? Por ejemplo, este. ¿Qué es lo que tenemos acá que no teníamos antes? El páncreas, ok. ¿Y qué cosa tenemos que identificar nosotros del páncreas? Cabeza, cuerpo, cola, istmo y uncus, ¿sí? El istmo puede ser que no se los digan, pero el istmo sería la parte que queda arriba, uniendo la cabeza con el cuerpo del páncreas, ¿ok? Queda casi arribita de esta vena. Y acá hay una relación importante. ¿Cómo les dije yo que se llamaba esta arteria? Mesentérica superior, ¿sí? Y al lado, ¿qué cosa hay? La vena mesentérica superior. Siempre a la derecha está la vena
y a la izquierda de la vena está la arteria, ¿sí? Si esto es la cabeza, esto que está por debajo de estos vasos que son los mesentéricos superiores se va a llamar uncus, ¿sí? Del páncreas. Cabeza del páncreas, istmo del páncreas, cuerpo del páncreas y cola del páncreas. Se suele decir mucho que la cola es la única porción móvil del páncreas. Que digo móvil porque tiene en teoría es móvil, ¿ok? Eso es lo que se suele decir. El texto también lo remarca. Y otra cosa importante que es de la cabeza del páncreas, ¿qué cosa hay asociado? ¿Qué fue lo que se hizo en la pizarra? El duodeno. Las 4 porciones del duodeno. O sea que yo veo la cabeza del páncreas y sé que tiene que estar rodeado del duodeno. La primera porción es esta, que es la superior, y la porción del duodeno superior se subdivide en 2. En una porción libre y una porción fija. ¿Me siguen? Entonces, la porción libre es la que me conecta con el píloro. La porción fija es la que se va hacia posterior. Tiene un ángulo y esta sería la segunda porción del duodeno, ¿sí? La tercera porción del duodeno va a regresar y la cuarta porción del duodeno es la que asciende para terminar con los asas yeyuno-iliares, ¿sí? La división del duodeno es bastante arbitraria a nivel práctico. Vuelvo a repetir, van a leer un montón de duodeno. No es tan importante a nivel práctico con que ya me digan que esta es la primera porción, esta es la segunda porción, la tercera porción, la cuarta porción y que ya ahí termina el duodeno y empiezan las asas yeyuno-iliares, está bastante bien. Pero ¿qué tuve que hacer para ver esto? Tuve que sacar el colon transverso, tuve que sacar las asas yeyuno-iliares, tuve que sacar mucho peritoneo, tuve que sacar el estómago, ¿sí? ¿Algo que quieras decir, Nico? Si yo en lo personal tuviera que agregar algo al duodeno sería manejar la segunda mitad del duodeno. Ustedes también están viendo embrio, o ya lo vieron, ¿no? Se les habló en algún momento de intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, ¿lo suena más o menos? Sí. Bueno, casualmente, donde está la desembocadura del coledo, porque dicho sea de paso, es innumerable la cantidad de gente que llega a un repechaje por no saber las porciones del coledo, o algo tan simple como decir 4 nombres. ¿Sí? Es lo que decía Lío. Quizás no saben todas las relaciones. No sé si saben que me dicen lío. ¿Ustedes saben que me dicen lío? Lío. Sí. Si ustedes saben al menos mencionar esas 4 partes, estamos en algo tenemos. ¿Bien? Pero si yo les pregunto cuál es la porción del coledo, que no la saben, estamos muy jodidos. ¿Bien? Eso por un lado. Por el otro, la porción esa que yo les digo del duodeno, que en la imagen anterior del gráfico se mostraba donde desembocaba, no sé si la tenés a mano, que era un dibujo. Eso, ¿ven ahí donde desemboca, ¿sí? El colédoco? A partir de ahí es ese punto de quiebre. A partir de ahí pueden decir que de ahí para arriba irriga todo lo que es peor, todo lo que es tronco celíaco. De ahí para abajo irriga la siguiente arteria, que ¿cuál era? ¿Cuál dijo que era? La mesentérica superior. Bien. Entonces ustedes empiezan a hacer un cuadrito, ven las imágenes celulares, se agarran y dicen, bueno, veo que el tronco celíaco está irrigando este órgano, eso es práctico. Bien. Si ustedes encima lo van a leer el libro, se van a tardar un montón de tiempo, y como dijo él, imagínense si en la clase, que cuánto duró, 1 hora, 1 hora y media. 4 horas, ¿no? Esta clase. Esta de acá. ¿Sí? ¿Cuánto duró? 1 hora. No sé. Si en 1 hora y media, fíjense, llegamos a ver hígado y arterias, imagínense lo que van a estar en su casa leyéndolo. Sean prácticos. ¿Bien? Traten de hacerse ese cuadrito y traten de ver si vale la pena realmente leer. Yo creo que con las imágenes que les mostró hoy, es lo que van a ver en práctico. Bueno, conclusión del duodeno, vieron más o menos las 4 porciones, 2 más y terminamos. Vaso, que yo les digo que no hay que colgar. Del vaso simplemente identificar su polo superior, su polo inferior, la cara, esta es la cara iliar, la cara costal va a estar del otro lado, y ven que se dan cuenta que hay un hilio, acá está mitad hilio, mitad pedículo. ¿Por qué tiene esa forma esa arteria? Porque dijimos que la arteria esplénica, ¿qué forma tenía? Era tortuosa, bien. Y antes de ingresar al hilio, se da sus ramas segmentales o segmentarias. ¿Ok? Ven que hay unas arterias ahí, como que se divide. Y se empieza a dividir y aparecen estas que son polares, ¿las ven acá? Inclusive, ¿se acuerdan de la arteria frénica? Inferiores que irrigaban, bueno, inclusive las arterias frénicas le pueden llegar a dar arterias polares al vaso. Conclusión, es esto, pero hay que mínimamente saber que tiene 2 caras, tiene un borde anterior, 2 polos, tiene una parte iliar y eso. Y acá, por ejemplo, en la imagen que está acá, podemos ver
que se aparece esto y ustedes saben que qué cosa sería. ¿Lo ven, no? Esto que está acá. ¿Qué sería esto? La arteria esplénica, se está moviendo la arteria, o sea, no se mueve, pero es tortuosa, entonces aparece arriba. Y acá está dando una arteria polar, ¿lo ven? Y acá llega el ilio. Esto sería el cuerpo del páncreas, empieza a ser la cola, hacia abajo ya no entra para este TP, pero tendría que ser el riñón y parte del pedículo renal, pero no es para este trabajo práctico. Arriba vemos el diafragma, la cúpula izquierda del diafragma, el pilar izquierdo del diafragma, ¿y esto qué sería? El esófago empezando a hacer cardias, y entonces ¿qué sería esa arteria que está ahí? Bien, la gástrica izquierda, muy bien. Y con esas cosas gigantes ustedes se defienden bastante bien en un trabajo práctico. Vemos este último y los libero. Este sería una vista anterior, donde yo veo toda la cara anterior del hígado, veo el borde anterior del hígado, veo la cara costal del hígado, el borde anterior del hígado, veo ligamento falciforme, redondo, veo vesícula biliar, o sea que este segmento ¿cuál sería? Cuadro o lóbulo ¿qué? Cuadrado, perfecto. Del otro lado veo el estómago, no veo vaso porque obviamente está atrás del hipocondrio, y veo el colon transverso cruzándose de un lado a otro, ¿sí? Nada, chicos, sepan, traten de no... bueno, veamos este que es un preparado y ya lo termino. Cara mediastínica. ¿Qué segmento, qué nombre le pondrían a esto? Lóbulo cuadrado, no. Caudado de Spiegel, vena cava inferior, sí, pedículo hepático. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, ¿esto qué sería? Vesícula biliar, perfecto. O sea que si yo les marco aquí este segmento, ¿qué segmento podría ser? Bien, 5, 6, bien. Bueno, conclusión. Esta semana es bisagra, ¿ok? Si ustedes logran enfocarse en lo que hablamos ahora, van a llegar al trabajo práctico armaditos, no van a llegar bien. No piensen que este va a ser su gran TP. No van a romperla como la rompieron la semana pasada, pero si se arman bastante bien, llegan bien al trabajo práctico. La semana que viene tienen un TP más tranquilo, pero sepan que este es largo, o sea que van a tener que dejar algunos temitas colgados, porque si no, no les va a dar el tiempo. Traten de revisar las cosas que les subí y nos estamos viendo entonces el lunes que viene. Éxitos. Sí, mira. Ay. Sí, pregunta tranquilo. Espérame que le respondo a él y ya te digo a vos. Las partes del colédoco tenés supraduodenal, retroduodenal, pancreática o intrapancreática y la mural o transmural, que es la que pega a la pared. ¿Pero el colédoco entraba en el tracto anterior? No. No, el colédoco es como vía... ¿Era pancreática y? ¿Qué? ¿Cuál era la última parte? La parietal. Parietal. Le cambian bastante el nombre, pero es la que termina desembocando en la pared del duodeno. ¿Cómo?